Que responda la misma pregunta. ¿De qué manera se podría seleccionar adecuadamente a los docentes para no contar con incompetentes en la docencia? Creo que esta pregunta me cae como zapato a los pies. Yo he sido, durante los 4 años en la Universidad de Nebraska, representante estudiantil para contratar profesores para la Universidad de Nebraska. ¿Saben cómo hacen ellos? Es un proceso de 1 año. En ese año se ve hasta toda su vida profesional de la persona. Después ingresan a la docencia por 3 años. Si esos 3 años no son eficientes, simplemente no se les vuelve a renovar. Yo creo que hay que seguir lo que hacen las universidades líderes en el mundo. Primero, incluir dentro del jurado a un estudiante, porque el estudiante va a hacer lo que ha hecho con el tema de la niña, no se va a casar con nadie. Luego hay que hacer el proceso un poco más largo. Hay que cuidarnos de que el docente no solo es aquel que saca buenas notas, que debe ser un primer requisito. El docente también debe ser alguien que tenga valores, porque va a formar estudiantes. Va a estar en las aulas y el alumno lo ve al docente y quiere ser como él. Por lo tanto, es ejemplo para muchas generaciones. Y luego de un proceso de prueba, debemos ser muy drásticos y evaluar si ellos permanecen o deberían o no permanecer en la docencia y no tener miedo. Si es que no cumplen los estándares, simplemente no renovarles y hay que contratar otros docentes. Es lamentable que existan profesores que son desaprobados ciclo a ciclo en sus encuestas y permanecen de docentes. Eso no se repite si uno tiene un buen sistema de contratación de profesores. Gracias. A continuación, el profesor Gómez, por favor. Con la misma pregunta, ¿de qué manera se podría seleccionar adecuadamente a los docentes para no contar con incompetentes en la docencia? Yo en mi facultad he argumentado continuamente que uno de los dramas de la universidad es justamente el tema que se ha mencionado. La universidad o cualquier institución o empresa es lo que sus personas son. Y nosotros nos equivocamos continuamente. Nos equivocamos en el ingreso medio del docente, porque no tenemos herramientas muy claras para poder discernir. Estamos contratando a alguien que ingresa a la carrera docente. Sin embargo, donde ocurre la mayor dificultad es en cómo evaluamos al docente que ya ingresó a lo largo de sus diferentes años con nosotros. Y eso está en manos nuestras. El Consejo Universitario que yo ahora pertenezco como decano lleva 3 años y no logra tomar decisión sobre ese cambio de normativa, en mi opinión, que necesita ser más exigente. No es razonable en el mundo de hoy que para renovar un docente necesite 2 publicaciones en 4 años. Eso es demasiado pobre. Necesitamos más y de impacto por ser minimizadas. Segundo tema, la calidad de la enseñanza, ya argumenté, debe ser un elemento para renovar al docente. Entonces está en nuestras manos, está en manos, y quiero decir, no está en manos del rector. El rector lidera el consejo universitario y es el consejo el que toma las decisiones. No estamos eligiendo a alguien iluminado que por sí solo va a resolver los problemas. Agradecemos la respuesta del doctor Gómez. ¿De qué manera se podría seleccionar adecuadamente a los docentes para no contar con incompetentes en la docencia? 2 minutos. Yo encuentro un solo término: transparencia, lo que justamente falta en la universidad. Transparencia en lo administrativo, transparencia en lo económico, transparencia en cuáles son nuestros esquemas
en nuestro reglamento y en las cosas. Entonces, con transparencia vamos a tener un primer paso. Pero el segundo paso es que la transparencia debe venir acompañada de una buena calificación. ¿Calificación en qué sentido? De un buen análisis. Normalmente cuando uno ingresa a un puesto de trabajo, le toman pues un conjunto de exámenes. Este conjunto de exámenes van, ¿no es cierto?, desde el perfil psicológico y otros, ¿no?, que hacen que el individuo que está postulando a un puesto sea declarado apto o no apto. El tercer tema ya de la tratativa, si cumple o no con los requisitos. Nosotros lo llamamos transparencia, al hecho de que publicitamos en el periódico, salen, ¿no es cierto?, los requisitos y bueno, y todo el mundo adentro. Entonces no puede ser así. Tiene que haber un proceso de selección cuyos elementos sean claros para poder identificar a la persona adecuada. Y por último, creo que el primer contrato para un profesor que entra por primera vez a la docencia debe ser a tiempo limitado, vale decir 1 o 2 años, previa evaluación, y después de 1 o 2 años proceder al nombramiento y a ver lugar y de habilitarlo. Bien, eso sería todo por hoy. Agradecemos a la respuesta del doctor Ortiz. ¿De qué manera se podría seleccionar adecuadamente a los docentes para no contar con incompetencias en la docencia? Por favor. Bueno, uno de los primeros aspectos tiene que ver con los concursos y los estándares, ¿no? Los estándares tienen que ser elevados. Un profesor que va a ingresar a la docencia tiene que tener experiencia y tiene que tener los grados académicos. A veces esto no da resultados. Una segunda alternativa es formarse líderes, ¿no?, a partir de nuestros propios estudiantes, para que a partir de ellos poder ir observando quiénes tienen las cualidades personales, intelectuales para ser docentes universitarios, ¿no?, y generar los fondos necesarios para que estos estudiantes sean asignados a profesores que están llevando adelante proyectos exitosos de investigación para que se formen con ellos. Y el otro tema también tercero tiene que ver con el reclutamiento. Tenemos que ser agresivos en el reclutamiento. No esperar que el docente aparezca al concurso. Hay que ir a la búsqueda de ellos, ¿no?, como es en la mayoría de instituciones. Gracias. Agradecemos la respuesta del doctor Pérez. Con esta tercera pregunta hemos cerrado la candidatura.